Mis amistades, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente desde Lituania. En esta ocasión les voy a hablar de un tema serio acerca del coronavirus. Desde que todo esto comenzó, mucha gente me ha preguntado acerca de cómo se ha llevado la situación aquí en Lituania. Yo no había querido manifestar nada previamente, sobre todo porque no quería dar una opinión o emitir una opinión basada únicamente en lo que mis sentidos pudieran percibir o lo que yo podría suponer o podría inferir. Les voy a hablar desde mi experiencia y desde la experiencia de personas que han estado en contacto cercano con esta cuestión del coronavirus. Primero, darles las cifras. La población en Lituania, como se los he manifestado en videos anteriores, y si no, vayan a verlos, no llega a los 3 millones, son 2.800.000 personas por allí. Entonces, comparando la cantidad de personas que habitan aquí en Lituania en relación a los casos que están como positivos, podemos darnos cuenta de que la situación de Lituania afortunadamente no es como la que se tiene en España o como la que se tiene en Italia o en Alemania. Hasta cierto punto aquí se tiene un tanto controlada, sin embargo el gobierno no deja de considerarlo como una situación de alto riesgo. Aquí la cuarentena se declaró desde el 16 de marzo. En primer lugar se decretó del 16 de marzo al 27 de marzo. En mi caso, por ejemplo, desde el 12 de marzo recibimos ya un aviso por parte de la universidad de que ya no iríamos a la escuela, de que ya no tendríamos clases presenciales, que ya nuestros profesores nos contactarían y que todo sería virtualmente. Y así es como se ha venido manejando todos estos días. Clases virtuales, presentaciones virtuales, evaluaciones virtuales, exámenes virtuales. A partir de, por ahí del 24 o 25 de marzo salió el comunicado de que la cuarentena se extendía por 2 semanas más hasta el día 13 de abril, que es el periodo en el que estamos ahorita. Y también se añadió la cuestión de que es obligatorio, si uno sale a la calle, usar el cubrebocas o una bufanda, así como evitar al máximo salir por cualquier motivo que no sea meramente una necesidad. No se puede salir en parejas o en grupos, únicamente una persona. La recomendación pues de no estar más allá de 1 metro de distancia. En los supermercados, por ejemplo, se han delimitado con cinta la distancia de 1 metro y demás. Antes de llegar con la cajera o el cajero que te va a cobrar, si hay una división con un cristal para evitar ese contacto directo. Prácticamente en todos los lugares que aún están en servicio, como farmacias, lo repito, supermercados o el autobús, hay gel antibacterial para que uno pueda untarse cada que uno entra o sale. Hay guantes de esos de plástico para que uno se los ponga y mientras escoge los productos en el súper o demás, pues uno esté con los guantes. Esas son las medidas que se han tomado. Ahora ya hay fuertes rumores, prácticamente es un hecho que se extienda la cuarentena hasta el 27 de abril, otras 2 semanas. Aquí la sociedad lituana como tal ha hecho caso, no puedo decir que perfecto, porque sí hay gente escéptica todavía, pero es una minoría, es realmente una minoría, prácticamente nada. La mayoría de los lituanos son muy obedientes, muy disciplinados, y obviamente en esta cuestión pues no ha sido la excepción, han respetado al pie de la letra las indicaciones. Al principio de todo esto yo bromeaba con algunos amigos lituanos porque, como lo he dicho en otros videos, ellos son fríos, no les gusta mucho el contacto, no les gusta socializar, no les gusta platicar con la gente. Les decía, bueno, pues apenas les queda entonces que trabajen desde sus casas o que no tengan que ir a la escuela y eso, porque así son. Algunos me decían, sí, está mejor, otros, bueno, vamos a ver. Ahora les está pesando ya un poco a esta altura, pero bueno, primero bromeaba un poquito con ellos, con eso.
pero la realidad es que ellos son muy disciplinados, lo vuelvo a repetir, es casi imposible sacar a un lituano ahora de sus casas. Yo a manera de experimento a veces les decía, oye, pues vamos a dar la vuelta, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Intentando como a ver qué me decían. Imposible, o sea, ellos me dicen, Irving, pero estás loco, o sea, hasta como que se enojaban, ¿no? Porque les hacía ese tipo de propuestas, ¿no? Me decían, es que quizás a lo mejor tú no te vas a enfermar, o yo no me voy a enfermar porque no estamos dentro de los grupos de riesgo, pero yo vivo con mis padres, tengo a mi abuela en casa o a mi abuelo, entonces son muy conscientes en esa parte. La verdad que los lituanos en ese sentido han sido muy responsables. En combinación también, lo vuelvo a repetir, a su personalidad, pues eso también favorece en gran medida que se hayan seguido todas las medidas que el gobierno ha impuesto. Es de un amigo que vive en Lituania habitualmente, pero tiene familia en Letonia. Entonces había ido para allá y cuando quiso regresar, justamente la mañana que quiso regresar, ese día Lituania cerró sus fronteras, alrededor del 23-24 de marzo. Por lo tanto, se había decretado que cualquier persona que entrara a Lituania tenía que estar 14 días en total aislamiento. Entonces, él también me manifiesta que quizá lo que a él no le ayudó en ese sentido, porque decía ya casi me dejaban pasar, fue que él tiene un permiso de residencia español, que era con el único que contaba ese día que estaba cruzando. Quizás por eso él dice, quizás lo relacionaron o no sé qué pasó, que al final me detuvieron. No les voy a hacer el cuento muy largo, pero dice, llevaron mi ID, mi identificación, después me lo regresaron, pero bañado en gel antibacterial, todavía chorreaba de que lo habían sumergido ahí lo más que se podía, ya me veían a mí como un poco raro, así como, sí, me veían mal. Estuvo ahí como 3 horas esperando para ser trasladado. Llegó una camioneta totalmente emplasticada del interior, parecía, dice, me llevaban como un extraterrestre o algo así. Lo llevaron a otro pueblo, le volvieron a hacer estudios. Claro que él no tenía síntomas ni nada, solo por el hecho de que venía entrando y quizás la relación con que tenía pues un permiso de residencia español. Al final lo terminaron trasladando a Vilnius, aquí a la capital, lo metieron en un hotel pues 3 estrellas, le tomaron muestras de saliva y le comentaron que si quería que le hicieran la prueba, él tenía que pagar entre 80 y 100 euros. Él dijo pues, que lógicamente si lo iban a dejar salir, que lo pagaba. Pero le dijeron que no, que aunque lo pagara, pues tenía que estar allí hasta que llegaran los resultados. Y que los resultados tardaban aproximadamente 10 días en llegar, que los tenían que mandar a otro lado para regresarlos y saber que había sido el resultado. Entonces no era una cosa inmediata, no era una cosa rápida. Por ende, pues él decidió no pagarlo, se quedó ahí en el hotel, dice pues me daban las comidas y eso, pero así que al tercer día resucitó, al tercer día lo dejaron salir. Pues el gobierno no aguantó, obviamente es un gasto elevado, además pues no podían hacer eso con todas las personas que estaban entrando a Lituania, eran muchas personas, no iba a aguantar, no era redituable. Además del gasto que estaban haciendo, pues ni siquiera tenían certeza si ellos eran candidatos potenciales a estar contaminados o no, porque por ejemplo mi amigo no tenía síntomas y no le habían hecho las pruebas, entonces no había ninguna seguridad. Al final lo dejaron ir, le dijeron que le iban a dar un seguimiento y un monitoreo y así ha estado siendo. Dice que le marcan cada 2 días, cada tercer día le mandan emails pues, para preguntarle si en verdad está en casa. Y la otra experiencia todavía es más cercana porque es la mamá de mi compañero de piso. Es una señora de 47 años. Aquí en Lituania han dividido los grupos de riesgo. El primero pues, es encabezado por los adultos mayores, personas mayores de 60 años. Y los grupos de personas que tienen un sistema inmunológico débil. En este caso la mamá de mi amigo entró en ese rango porque ella acaba de salir de un problema de cáncer de seno
Por lo tanto, ella presentó los síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar. Pues ya todos decían, pues ya coronavirus seguro, ¿no? Fue al hospital por estar en este grupo que les comento. Pues la recibieron, le hicieron la prueba, pero algo muy importante, pero la regresaron a su casa, no se la detuvieron ahí, o no hay lugares especiales para esta gente que se hace la prueba. La regresaron a casa con el compromiso de que tenía que estar en su habitación, no podía salir de su habitación. En ese sentido, lo que les comenté hace rato, los lituanos son muy responsables en ese aspecto. Le dijeron también que la prueba iba a tardar de 5 a 7 días nuevamente, y esto le estoy hablando de que ya fue en estos días pasados, recientes. Entonces todavía no se tiene esa como rapidez o agilidad en la cuestión de las pruebas. Afortunadamente ya al cuarto día, ayer, ya le marcaron del hospital y le dijeron que pues, el resultado era negativo, que no tenía coronavirus, que siguiera pues, con los cuidados debidos. Tiene una enfermedad, ¿no? Pero no es coronavirus. Me platicaban también ellos directamente que inclusive las personas que dan positivo el examen de coronavirus, es decir, que tienen coronavirus, los mandan a sus casas, igual con el compromiso de estar en total aislamiento. En caso de que ellos sí desacaten el salir, ahí sí pueden ir a prisión o pueden tener multas muy altas porque están atentando ya contra la seguridad pública. Y quiero pensar que ahí sí ya ellos tienen como que la autoridad o policías o no sé, están ahí como más vigilándolos, ¿no? En este caso. Pero eso me llamó mucho la atención, o sea, aunque des positivo no te detienen ahí en el hospital, o porque hay mucha gente que da positivo pero está bien, o sea, bueno, bien entre comillas, pero esa es la cuestión. ¿Qué se rescata de todo esto? Pues las pruebas no son rápidas, o sea, no es que hoy vayas y al otro día esté tu resultado o ese mismo día. Las pruebas no se las hacen a cualquiera, como se los manifesté, no es de que a mí hoy se me antoje o ay, me siento mal, quiero la prueba. No, tienes que de verdad estar como muy enfermo, que de verdad ya digas, creo que sí yo tengo, si no, no te la hacen. A todo esto, pues dejarles la reflexión. He leído algunos comentarios y opiniones en México de que realmente pues, el país no está preparado, de que el país si no ha manifestado más casos de coronavirus, pues es porque no se les han hecho las pruebas. Por lo que se desprende de lo que les acabo de contar, pues tampoco es que aquí en Lituania, por ejemplo, que es Europa, tengan las pruebas a disposición y demás. Es complicado esa parte. Es difícil hacer la comparación porque entre Lituania y México, de entrada, pues la abismal diferencia de población, ¿no? No es lo mismo lidiar con 2.800.000 personas aquí en Lituania que con los 120 millones que tiene México de población, ¿no? La cultura es diferente, como se los mencionaba, pues los lituanos son totalmente diferentes en ese aspecto a los mexicanos. La situación económica es diferente, entonces es difícil hacer una comparación en ese sentido, en ese aspecto. Considero además que hoy México está ante una oportunidad más de reivindicarse como sociedad, como pueblo, porque somos un pueblo noble, somos un buen pueblo. Desafortunadamente el sistema también nos ha hecho que dejemos de mostrar empatía por los demás. ¿A qué me refiero? Hoy desafortunadamente se dice de que lloren en mi casa, que lloren en la de él, pues que lloren en la de él, ¿no? Aquí la cuestión no es de que lloren allá o lloren acá, es buscar alternativas para que nadie llore. Eso sería lo ideal. El sistema, el neoliberalismo es un sálvese quien pueda. Y eso solamente ha generado que se piense que el pobre es pobre porque quiere, es pobre porque es ignorante, es pobre porque es flojo. Y no es así, no es así. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos los mexicanos, que a lo mejor hasta cierto grado podemos decir, puedo sobrellevar la cuarentena? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder y ayudar a los que no tienen para de verdad podernos solidarizar? Eso es algo que nunca lo van a hacer los lituanos, que nunca lo van a hacer los europeos, que no lo van a hacer otros pueblos, porque ellos no son así.
Ellos no son así. Los mexicanos sí podemos ser así. Sí tenemos esa oportunidad. Hoy yo creo que nos tenemos que plantear como humanidad hacia dónde vamos, porque definitivamente no íbamos bien. Desde lo más lógico, que era que estábamos explotando al planeta Tierra de una manera indiscriminada, y de que ponderábamos, o los jefes de este mundo, ¿no? Los poderosos, los imperios, anteponían los intereses económicos antes que cualquier otro interés, estábamos mal, definitivamente. Hoy tenemos que reflexionar si efectivamente lo económico es más importante que la salud, por ejemplo. Evidentemente no. De nada te sirve tener dinero si no tienes salud, ¿no? Quédense en su casa, así como se quedaron en esa relación tóxica que ni los querían. Quédense en su casa, así como se quedaron esperando ese mensaje de quien no los quiso. Déjame. Y sí, también tápense así cuando estornuden, como cuando tapan sus WhatsApp que les llegan y ahí está al lado está la ley o algo así. Al final del día pues tenemos que vivir la vida, tenemos que disfrutarla, tenemos que sonreír, tenemos que bailar, tenemos que comer tacos, beber tequila. Y como siempre digo, coleccionar momentos, coleccionar experiencias, coleccionar historias, coleccionar anécdotas. No coleccionar cosas, eso no sirve de nada. Suscríbanse al canal, activen la campanita para saber más de Lituania y nos vemos en la próxima, muy pronto. Achulevei, Bisoguero.